Sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas. Se vistieron con ropas viejas y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Se presentaron a Josué en el campamento de Gilgal, y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Venimos de un país lejano. Hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a esos jebeos: ¿y ustedes viven cerca de nosotros? ¿Cómo podríamos en ese caso hacer una alianza con ustedes? Pero respondieron a Josué: somos tus servidores. Josué agregó: ¿quiénes son ustedes? ¿Y de dónde vienen? Respondieron: la fama de Yahvé, Dios, nos movió a venir de un muy lejano. Hoy vamos a hablar de todo lo que hizo en Egipto, de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos al lado del Jordán, a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles: somos tus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias estaban gastadas porque el viaje fue muy largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber firmado esta alianza, supieron que esa gente era vecina suya y que vivía cerca de ellos. Los israelitas se pusieron en camino y llegaron a sus ciudades. Eran Gabaón, Carifá, Berot y Kirat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de las comunidades les habían hecho un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró contra los jefes. Los jefes respondieron a la comunidad: les hicimos un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Ahora no podemos ponerle la mano encima. Actuemos pues con ellos con esta manera: los dejaremos con vida para no atraer sobre nosotros una desgracia debido al juramento que les hicimos. Pero serán los siervos de toda la comunidad, partirán la leña e irán en busca de el agua. Esto hicieron los jefes. Josué los reunió y les dijo: ¿por qué nos mintieron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad vivían cerca de nosotros. Ustedes ahora son malditos, serán esclavos para siempre, partirán leña y traerán agua para la casa de mi Dios. Le respondieron: nos habían dado a conocer las instrucciones de Yahvé tu Dios a Moisés su servidor. Yahvé les dará todo el país, pero ustedes exterminarán a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas y por eso actuamos de esa manera. Ahora estamos en tus manos. Trátanos como te parezca bueno y justo. Josué no los entregó a los israelitas para que fueran masacrados, pero desde ese día debieron partir la leña e ir a buscar el agua para la comunidad, para el altar de Yahvé, en el lugar que se debía designar, y todavía lo hace. Josué, capítulo 10. El sol se detuvo en Gabaón. Adoni-Sedec
rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de Ai y que la había condenado al anatema. Había tratado a Ai y su rey como lo había hecho con Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos, con mucho miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, como una capital real. Era más grande que Ai y todos sus hombres estaban entrenados. Por eso, Adoni-Senec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oham, rey de Brom, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Egión: suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón, porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron, pues, los 5 reyes de los amorreos y salieron de campaña con todo su ejército. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó a avisar a Josué en el campamento de Gilgal: no niegues tu auxilio a tus servidores, apresúrate en subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amorreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestro. Ven pues a librarnos y salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal, y junto con él todos los hombres de guerra, todos los valientes guerreros. Yahvé dijo a Josué: no temas, los he puesto en tus manos y nadie podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa, porque había subido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Josué los persiguió por el camino que sube a Bet-Orón y los acosó hasta Aseca y Maqueda. Mientras subían ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo como grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Orón hasta Aseca. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día, en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: detente, sol, sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo: el sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo un día? No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después, Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían huido se escondieron en la cueva de Maquedá. Se le comunicó a Josué: hallaron a los 5 reyes, estaban escondidos en la cueva de Maquedá. Josué dijo: hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva y pongan al lado de ella hombres de guardia. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenles la retirada, impídanles que lleguen a su ciudad, porque Yahvé, el Dios de ustedes, los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y de exterminarlos. Solo algunos escaparon, lograron llegar a las ciudades fortificadas. Entonces, todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué en Maquedá. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes. Sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de
Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: no teman ni tengan miedo, sean valientes y tengan ánimo, porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso, José les dio muerte. Los colgaron en 5 árboles y ahí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, José ordenó que los bajaran de los árboles, los echaron a la cueva donde se habían escondido y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encuentran ahí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué se apoderó de Maquedá y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes y no dejó escapar a ninguno. Trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Enseguida, Josué y todo Israel con él pasaron a Quedá, a Libna, a la que atacó. Yahvé puso la ciudad y a su rey en manos de Israel. La pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, sin dejar escapar a nadie, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasaron de Libna a Laquis. Instaló su campamento frente a la ciudad y la atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel, se apoderó de ella al segundo día y la pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, igual como lo había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo y no dejó ningún sobreviviente. Josué, a la cabeza de todo Israel, pasó a Laquis, de Laquis a Eglón. Instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchillo. Ese día, Josué lanzó el anatema sobre todos los habitantes como había hecho con Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la atacó. Se apoderaron de ella, pasaron a cuchillo la ciudad, su rey, todas las ciudades que dependían de él y todos sus habitantes, como lo había hecho con Eglón, sin dejar un solo sobreviviente. Josué condenó al anatema a la ciudad y sus habitantes. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigió hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él. Las pasó a cuchillo y lanzó al anatema a todos los habitantes, sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libna y a su rey. De este modo, castigó Josué a toda la región y a sus reyes. La montaña, el Negev, las llanuras y las lomas, no dejó sobrevivientes, sino que lanzó al anatema sobre todo ser viviente, como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barné hasta Gaza, y desde el territorio de Goser hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por él. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento de Gilgal. Josué, capítulo 11. Josué emprende la conquista de la parte norte del país. Cuando Javín, rey de Azor, supo todo esto, mandó mensaje a Jobab, rey de Merón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que viven en las montañas del norte de la planicie de Kinerot al sur,
en la planicie y en las lomas de Dor al este.